Buenos días a todos. Bueno, hoy prometí hablar del adolescente Jonathan David. Quizás siendo tan joven no midió las consecuencias de su actitud, pero también la consecuencia no es la más favorable ni la más justa para una persona de su edad. Yo pido por favor que se preocupen por su salud, que atiendan su salud. Comparto también el dolor de sus padres, de sus familiares, que es un momento bien duro y doloroso como lo está haciendo para él. Ojalá puedan estar juntos pronto, porque el vampira siempre desea amor y paz y armonía. Los quiere tu vampiraje. Sandro Castro ha vuelto a encender la indignación del exilio con sus palabras recientes hoy. El nieto del dictador se pronunció sobre el caso del adolescente Jonathan David Muir Burgos. Sus declaraciones en Instagram destilan la soberbia típica de quien se siente un intocable nacional. Afirmó cínicamente que el joven preso no midió las consecuencias de su actitud en Morón. Estas palabras son una bofetada para un pueblo que sufre bajo la bota castrista actualmente. Sandro vive entre lujos mientras un menor de edad se pudre en una celda oscura. Resulta insultante que el heredero del desastre hable de medir consecuencias ante la injusticia real. El joven Jonathan solo pedía luz y comida para su familia en medio del hambre. Castro ignora deliberadamente que protestar es un derecho humano básico en cualquier sociedad libre hoy. Su mensaje intenta lavar su imagen, pero solo logra resaltar su profunda desconexión social. La soberbia del nieto preferido es el reflejo exacto de la decadencia moral del sistema. Sandro no entiende lo que es pasar una noche en prisión por sus ideas políticas. El exilio en Miami recibe estas palabras con un asco que trasciende las redes sociales. Es el discurso del verdugo tratando de sonar empático mientras sostiene el látigo todavía firme. Jonathan David es hoy la víctima de una dinastía que no tolera el pensamiento libre. El adolescente Jonathan David Muir Burgos fue arrestado tras las valientes protestas ocurridas en Morón. La desesperación por los apagones y la escasez crónica lo llevó a las calles cubanas hoy. En lugar de soluciones, el régimen respondió con la fuerza bruta de sus agentes policiales. El joven enfrenta ahora una acusación gravísima de sabotaje impuesta por el aparato judicial oficial. A pesar de ser menor de edad, lo enviaron a una prisión de máxima seguridad. Esta es una cárcel diseñada para adultos peligrosos y no para niños que piden libertad. La familia de Jonathan ha alertado sobre su grave deterioro de salud tras las rejas. Mientras tanto, Sandro Castro sube historias a su cuenta de Instagram con total ligereza mental. Él dice estar preocupado por la salud del menor, pero no exige su liberación inmediata. Su preocupación es un teatro mal montado para una audiencia que ya no le cree. Jonathan David representa a toda una generación que ha perdido el miedo al castrismo feroz. El encarcelamiento de un menor es una mancha que la dictadura no podrá borrar jamás. El mundo observa con horror cómo se destruye la vida de un niño por política. Las consecuencias de las que habla Sandro son las que el régimen aplica por terror. La justicia internacional ya tiene los ojos puestos sobre este atropello cometido contra un menor. La ambigüedad del mensaje de Sandro Castro es una táctica de relaciones públicas muy estudiada. Él califica la situación como injusta para intentar empatizar con el dolor de la familia. Sin embargo, al culpar al adolescente de su actitud valida la represión del Estado cubano. Es el clásico juego de policías buenos y policías malos dentro del mismo clan familiar. Sandro pide atención médica porque sabe que la muerte de un niño sería un desastre. Su silencio sobre la liberación del joven es el detalle que revela su verdadera postura. Él no quiere justicia, sino que desea que el pueblo siga midiendo las consecuencias siempre. La libertad del adolescente no entra en los planes de quienes viven del sistema actual. Jonathan David Muir Burgos es hoy un rehén político en manos de la familia Castro. Las redes sociales de Sandro se llenan de críticas que él intenta ignorar con arrogancia. El exilio cubano identifica rápidamente esta maniobra de distracción del nieto del año oficialista. No se puede hablar de dolor familiar cuando se es cómplice del sistema carcelario nacional. La hipocresía es el rasgo que une a todos los herederos de la revolución fallida.
La actitud del joven fue heroica mientras que la de Sandro es simplemente cobarde hoy. El caso de Jonathan David ha llegado a los niveles más altos de denuncia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a favor de Jonathan David. Este es un paso fundamental para visibilizar el riesgo que corre su vida en prisión. El congresista Mario Díaz Balart también ha exigido su liberación inmediata desde los Estados Unidos hoy. La presión internacional es el único lenguaje que la dictadura cubana parece entender por miedo. Sandro Castro intenta suavizar el impacto de estas denuncias con su mensaje ambiguo en Instagram. Pero la comunidad internacional ya sabe que Cuba encarcela a menores por pedir derechos básicos. Jonathan David no midió las consecuencias porque el hambre no permite hacer cálculos políticos fríos. La actitud del joven es el grito de una nación que se está muriendo lentamente. Sandro Castro es el eco de una voz que ya no tiene autoridad moral alguna. Sus palabras confirman que la cúpula está nerviosa por la repercusión de este caso penal. El trato que recibe un menor en una prisión de adultos es una tortura sistemática. El régimen busca quebrar el espíritu de Jonathan para dar un ejemplo a otros jóvenes. Pero el tiro les ha salido por la culata gracias a la denuncia valiente familiar. El apellido Castro ya no inspira respeto sino una profunda indignación en toda Cuba. La justicia que merece Jonathan es la libertad absoluta y el fin de la dictadura hoy. Sandro Castro disfruta de su impunidad mientras juzga el destino de los más vulnerables hoy. Él viaja y consume productos que el cubano de a pie no puede ni imaginar. Su vida es una oda al privilegio que nace de la sangre de un tirano muerto. Hablar de consecuencias desde una mansión es un acto de cinismo sin precedentes en Cuba. El adolescente Jonathan David no tuvo la opción de elegir una vida de tranquilidad oficial. Él nació en una isla cárcel que le niega el futuro y hasta la luz eléctrica. La actitud de Jonathan es la única respuesta digna ante un sistema que te asfixia. Sandro Castro prefiere que los jóvenes cubanos sean sumisos y agradecidos por las migajas reales. El miedo de Sandro es que el ejemplo de Jonathan se multiplique en cada barrio cubano. Por eso usa sus redes sociales para intentar desviar la atención de la culpa estatal. Sus seguidores ven el lujo y luego ven la celda de un niño inocente. La comparación es tan brutal que no necesita más explicaciones para ser entendida por todos. El nieto de Fidel es la prueba de que el castrismo es una monarquía militar. Jonathan es el símbolo de la resistencia que no se rinde ante los apellidos poderosos. La historia recordará a uno como un héroe y al otro como un parásito. La salud de Jonathan David Muir Burgos se deteriora rápidamente en el frío de la celda. Su familia vive con el corazón en la mano esperando una noticia sobre su estado físico. Sandro Castro dice estar preocupado pero no mueve un dedo para abrir esa reja criminal. El régimen es experto en utilizar la salud de sus prisioneros para negociar beneficios políticos. No les importa la vida humana sino la supervivencia del aparato de control estatal absoluto. El adolescente es una ficha de cambio en el tablero de ajedrez de la dictadura. Sandro es simplemente un peón con acceso a Instagram que cumple una orden de imagen. La actitud del menor ha puesto en jaque la narrativa de orden y de paz nacional. La prisión de máxima seguridad es el lugar donde el régimen esconde sus propios fracasos sociales. Jonathan no debería estar allí ni un solo minuto más según la ley internacional vigente. Las consecuencias de este encarcelamiento caerán sobre los hombros de quienes lo ordenaron y permitieron. Sandro Castro intenta distanciarse de la barbarie con palabras huecas y con sentimientos de mentira. El pueblo cubano no olvida quiénes son los que disfrutan mientras otros sufren en soledad. La madre de Jonathan es la verdadera voz de la dignidad en este drama nacional. Sus denuncias son las que han movilizado a organizaciones como la CID en Washington. El cargo de sabotaje contra un menor es una aberración jurídica que solo ocurre en Cuba. Quieren tratar una protesta por apagones como un acto de terrorismo contra el Estado Nacional. Sandro Castro sugiere que el joven debió haber pensado antes de actuar en la calle.
Es fácil pensar con el estómago lleno y con la seguridad de un apellido real. Cuando no hay comida para tus hijos, la actitud cambia de la paciencia a la rebelión. Jonathan David Muir Burgos sintió ese fuego en las entrañas y salió a gritar su verdad. El régimen le aplicó la bota de la máxima seguridad para silenciar su joven voz herida. Sandro Castro es el vocero de esa bota que intenta parecer amable en las redes. No hay sabotaje en pedir derechos, sino en negar la vida digna a un pueblo. El sabotaje real es el que la familia Castro ha cometido contra Cuba por décadas. El exilio entiende que estas palabras de Sandro son una señal de debilidad del régimen. Necesitan que alguien hable de injusticia para que el mundo no los condene tan rápido. Pero la condena ya está dictada en el Tribunal de la Opinión Pública Mundial hoy. Jonathan es el prisionero de conciencia que Sandro Castro nunca podrá entender desde su lujo. La actitud del adolescente es el faro que ilumina la oscuridad de la isla cárcel. La familia de Jonathan David ha alertado sobre el peligro inminente que corre el menor hoy. Una prisión de adultos no es lugar para la rehabilitación, sino para la destrucción humana total. Sandro Castro menciona el dolor de la familia para parecer un ser humano con sentimientos. Pero su propia familia es la que causa ese dolor con cada orden de arresto. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando un Castro habla de piedad y de salud nacional. El mensaje ambiguo busca crear una cortina de humo sobre la verdadera cara del régimen. Jonathan David Muir Burgos es el nombre que Sandro quiere convertir en una anécdota olvidada. El pueblo de Morón sabe que el joven es un hijo de su tierra brava. No midió las consecuencias porque la libertad no tiene precio ni se puede medir así. La actitud de un mártir joven es lo que más aterra a los dictadores viejos. Sandro Castro es solo el encargado de las redes sociales de una monarquía en ruinas. Sus historias de Instagram no valen nada frente al dolor de una madre que llora. La CID ha sido clara al exigir medidas para proteger la integridad física del niño. El régimen suele ignorar estos llamados, pero la presión crece cada día en las calles. Jonathan David sigue firme a pesar del hambre y del acoso de sus carceleros militares. Mario Díaz Balart ha puesto el foco sobre este caso desde el Congreso de los Estados Unidos. Sus exigencias de liberación inmediata resuenan con fuerza en los oídos de la dictadura cubana. Sandro Castro intenta minimizar este impacto diciendo que el joven cometió un error de cálculo. El error de cálculo es del régimen al creer que pueden encarcelar el descontento popular. Cada adolescente preso es un motivo más para que el exilio siga luchando sin descanso. La situación de Jonathan David Muir Burgos es una emergencia humanitaria que requiere acción urgente hoy. Sandro Castro pide atención médica como si fuera un favor y no un derecho básico. La bajeza de su discurso revela el miedo que tienen a la reacción internacional masiva. Quieren evitar que Jonathan se convierta en el símbolo de la nueva rebelión cubana nacional. Pero ya es tarde porque su nombre se repite en cada rincón de la diáspora. La actitud del adolescente ha inspirado a otros a no callar ante los apagones infinitos. Las consecuencias para el régimen serán mucho peores que las que enfrenta el joven hoy. Sandro Castro será recordado como el hombre que defendió la cárcel desde su mansión dorada. Jonathan será el héroe que sobrevivió a la máxima seguridad con su dignidad intacta siempre. La lucha por su libertad es la lucha por la libertad de toda Cuba. El mensaje de Sandro Castro es un insulto a la inteligencia del pueblo cubano hoy. Pretender que un adolescente es el culpable de su propia prisión es una mentira vil. La actitud de protesta nació de la falta de esperanza que el castrismo ha sembrado. Sandro prefiere hablar de medicina antes que hablar de las causas reales de la protesta. La injusticia de la que habla es la base misma sobre la que descansa su apellido. Jonathan David Muir Burgos es el ejemplo de lo que el sistema quiere aplastar hoy. El adolescente preso representa la pureza de un reclamo que no tiene intereses ocultos detrás. Sandro Castro es la representación de los intereses más oscuros de una cúpula militar corrupta. No midió las consecuencias porque la valentía no se detiene a pensar en el castigo. La actitud de Sandro es la de un cómplice que intenta lavarse las manos sucias.
El dolor de la familia de Jonathan es real y no una historia de Instagram. El deterioro de salud en una prisión cubana es una sentencia de muerte lenta nacional. Sandro pide médicos, pero lo que Jonathan necesita son jueces honestos y libertad plena hoy. La ambigüedad es el refugio de los que no tienen el valor de decir la verdad. Cuba entera sabe que Jonathan David es inocente de todo cargo de sabotaje estatal. Las protestas en Morón fueron el grito desesperado de una comunidad que ya no aguanta más. Jonathan David estuvo allí y pagó el precio de la furia del régimen castrista hoy. Sandro Castro mira los toros desde la barrera del privilegio y de la impunidad absoluta. Su análisis sobre la actitud del joven es una muestra de desprecio hacia el pueblo. Las consecuencias de las que habla son las que él mismo ayuda a imponer diariamente. El sistema judicial cubano es un teatro donde el guión ya está escrito en punto cero. Jonathan David Muir Burgos es el protagonista involuntario de una tragedia que debe terminar pronto. Sandro Castro intenta ser el mediador que nadie le pidió que fuera en este caso. Sus historias de Instagram se borran en 24 horas, pero el trauma de Jonathan dura. La cárcel de máxima seguridad es la respuesta de una dictadura que ya no tiene argumentos. Solo les queda el terror y el uso de menores para asustar a los padres. Sandro Castro pide piedad para no parecer el monstruo que su abuelo realmente fue siempre. Pero el ADN de la tiranía corre por sus venas y se nota en sus palabras. Jonathan es la luz que Sandro intenta apagar con su discurso de consecuencias y actitud. La libertad de los presos políticos es el primer paso hacia la democracia en Cuba. El caso de este adolescente ha generado denuncias en todos los foros de derechos humanos. La detención de un menor por protestar por apagones es un crimen de lesa humanidad. Sandro Castro dice que la situación no es justa, pero apoya el sistema que la crea. Su preocupación por la salud es un intento de evitar un mártir más en Cuba. Jonathan David Muir Burgos es el nombre que el mundo debe aprender a pronunciar hoy. No midió las consecuencias porque los héroes no piensan en su propia seguridad personal siempre. La actitud del joven es el motor de un cambio que ya es imparable nacionalmente. Sandro Castro es el freno que intenta poner la cúpula para no perder sus yates. El dolor de la familia Muir Burgos es compartido por miles de exiliados en Miami. La ambigüedad del mensaje revela la debilidad de un régimen que ya no convence a nadie. Sabotaje es el cargo que usan cuando no tienen pruebas de un delito real cometido. Jonathan David es inocente y Sandro Castro lo sabe muy bien en su interior podrido. La máxima seguridad es la forma de torturar el cuerpo y el alma de un niño. Sandro pide médicos, pero la única medicina para Cuba es la salida del castrismo hoy. La actitud de resistencia es el legado que Jonathan dejará a los futuros jóvenes cubanos. El deterioro de salud de Jonathan es una alarma que no podemos ignorar por más tiempo. Una prisión cubana es un infierno de hambre y de falta de higiene para todos. Sandro Castro se atreve a pedir atención médica mientras su familia niega las medicinas básicas. Es el colmo de la desfachatez que el nieto de Fidel hable de cuidados médicos. Jonathan David Muir Burgos merece estar en su casa con sus seres queridos y amigos. No midió las consecuencias porque la justicia es más importante que el miedo al calabozo hoy. La actitud del adolescente ha puesto a prueba la moral de los esbirros del régimen. Sandro Castro es solo una cara bonita que intenta vender una dictadura con rostro humano. Pero detrás de su sonrisa está la reja de máxima seguridad que encierra a Jonathan. El exilio cubano seguirá denunciando este atropello hasta que el joven sea liberado totalmente hoy. La CID seguirá vigilando cada paso que dé el Estado cubano contra este menor indefenso. Sandro Castro debería sentir vergüenza de usar sus redes para culpar a un prisionero político. El dolor de la familia es el combustible que alimenta la lucha por la libertad nacional. Jonathan es el futuro de Cuba y Sandro es el pasado que se niega a morir. La actitud de valor del joven es la que finalmente romperá las cadenas de todos. Jonathan David Muir Burgos se enfrenta a un juicio injusto y sin garantías legales mínimas hoy. El régimen quiere usarlo como ejemplo para que otros jóvenes no salgan a protestar nuevamente.
Sandro Castro es la voz que justifica este castigo diciendo que hubo una mala actitud. Las consecuencias para un adolescente no deberían ser nunca una prisión de máxima seguridad estatal. Sandro pide que miremos la salud, pero nosotros miramos la reja que lo encierra injustamente. La ambigüedad de su mensaje es la prueba de que no tienen argumentos morales sólidos. Jonathan David es un preso de conciencia que solo pedía el fin de los apagones. No midió las consecuencias porque el amor a su país es más grande que todo. La actitud de Sandro es la de un parásito que vive del sufrimiento del pueblo. El exilio cubano en Miami no permitirá que este caso se olvide en el tiempo. La lucha por Jonathan David es la lucha por todos los niños presos en Cuba. Sandro Castro será juzgado por la historia como el cómplice que intentó lavar la imagen. El deterioro de salud del menor es responsabilidad directa de la familia Castro y herederos. La actitud de Jonathan es la que salvará a Cuba de la oscuridad eterna del castrismo. La libertad está cerca y el nombre de Jonathan David Muir Burgos será eterno hoy. Terminamos este análisis con el compromiso de seguir informando sobre el joven Jonathan David hoy. Sandro Castro puede seguir subiendo historias, pero el pueblo ya sabe quién es él realmente. No midió las consecuencias de su propio descaro al hablar de esta manera tan cruel. La actitud de la diáspora será la de seguir presionando hasta que no quede un preso. Jonathan David Muir Burgos debe ser liberado inmediatamente y sin ninguna condición política previa hoy. El régimen castrista es el único culpable de la miseria y del hambre en Cuba. Sandro Castro es solo una sombra del pasado que intenta asustar con palabras de consecuencias. La salud de Jonathan es una prioridad que el mundo entero está vigilando con atención. La actitud de valentía es el camino hacia la patria y la vida que soñamos. No permitiremos que Sandro Castro sea el que dicte la narrativa sobre nuestros presos políticos. Jonathan David es el rostro de la esperanza en una isla que busca la libertad. Las consecuencias del despertar del pueblo cubano serán el fin de la dictadura de décadas. El exilio cubano en los Estados Unidos es la retaguardia segura de nuestros héroes internos. Jonathan David Muir Burgos, pronto estarás libre y Sandro Castro será un mal recuerdo nacional. Patria y vida para Jonathan y para todos los cubanos que buscan la verdad hoy.